Buenos días chicos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesora. Buenos días, buenos días. Entonces empezamos la clase. No se olviden, si tienen alguna consulta, solo pueden encender su micrófono y al término de ello apagarlo, ¿sí? Empezamos la clase. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de el movimiento, pero un movimiento en dos dimensiones. Este movimiento en dos dimensiones va a estar conformado por dos movimientos simples, las que hemos visto en la semana 2. Un movimiento simple podría ser un MRU, un movimiento lineal o un movimiento MRV, un movimiento variado, ¿no? Pero en este caso, el movimiento en dos dimensiones, como su nombre lo dice, va a tener tanto posición en el eje X como en el eje Y. Este tipo de movimiento compuesto podría ser el movimiento parabólico, también tenemos el movimiento circular. Entonces vamos a hablar acerca del movimiento parabólico. Este movimiento parabólico está formado por dos movimientos simples. En el eje X se va a mover, en el eje X está conformado por un movimiento MRU y en el eje Y por el movimiento vertical de caída libre. Entonces acá nosotros tenemos el esquema. Una pelota va a ser lanzada con una velocidad que forma un ángulo teta con la horizontal. Entonces, esta pelota se va a desplazar tanto en el eje X como en el eje Y. Y la forma de la trayectoria va a ser una parábola, de ahí su nombre, ¿no? Entonces, en un determinado tiempo, esta pelota se va a encontrar en esta posición. Entonces, tiene posición. Entonces, nosotros decimos, en este punto va a tener una posición. Vamos a ponerlo acá, por ejemplo, posición, acá partido del origen de coordenadas, posición 0,0, y acá tendrá una posición x1, y1. Sigue trasladándose, ahora tiene otra posición. Acá tendrá un x2, un y2, un x2 y un y2. Este y le decimos que es un y máximo, porque alcanza su altura máxima. Y luego va bajando, ¿no? Entonces ahí está. Esta pelotita se va a trasladar tanto en el eje X como en el eje Y. Por vectores, esta velocidad tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. También sabemos calcular estas componentes. La componente horizontal, ¿cómo se calculaba? Nosotros decíamos, S es igual a ¿quién? A V su 0 coseno, porque es el cateto adyacente. Mientras que la componente vertical va a ser igual a V sub 0 seno de teta. Este movimiento parabólico en el eje X se comporta como un MRU y en el eje Y se comporta como caída libre. Entonces, ¿qué significa que en el eje X se comporte como MRU? Ya, bueno, eso significa que la componente X va a ser constante. Acá esta componente X se va a mantener constante en dirección y en magnitud. Por lo que significa que esta componente X nunca puede ser igual a 0. Nunca se anula la componente horizontal. ¿Qué sucede con la componente vertical? La componente vertical en el eje Y se comporta como caída libre. Eso significa que en el eje Y va a estar afectado por la aceleración de la gravedad. El movimiento parabólico, su aceleración es la aceleración de la gravedad y este afecta a la componente vertical. Nosotros ya sabemos que mientras sube, la componente vertical va a ir cambiando, va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo. En el punto más alto, la componente vertical va a ser 0, ¿no? Y acá también tiene su componente vertical. La velocidad tiene una componente X y una componente Y. Ahora, la velocidad la velocidad de un movimiento parabólico no se anula, lo único que se puede anular es la componente vertical. Y eso es lo que tenemos.
Entonces no te olvides que acá ha alcanzado su altura máxima. Su altura máxima. Teta se le llama ángulo de tiro y el desplazamiento en el eje X lo podemos llamar como alcance horizontal. Como alcance horizontal. ¿Qué más podemos decir? Bueno, podemos decir así. Puedo decir así. En el eje X se comporta como un MRU, entonces vamos a aplicar todas las ecuaciones de MRU. ¿Qué ecuaciones tenemos? La ecuación de la posición, ¿no? No te olvides que acá, si parte del origen de coordenadas, su posición inicial es 0, en el instante 0. Tenemos la ecuación de la posición. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la posición? Esta es la ecuación de la posición. Mientras en el eje Y tenemos la ecuación de la posición, acá lo podemos poner, la ecuación de la posición, que es posición inicial, más la velocidad inicial, pero de la componente Y. Acá estamos trabajando en el eje vertical. Entonces le pongo acá eje Y. La posición en el eje Y. ¿Ya? Más la mitad de la aceleración de la gravedad, tiempo al cuadrado. La otra ecuación que nosotros tenemos, entonces acá aplicamos todas las ecuaciones de caída libre. Caída libre. La otra ecuación es la ecuación de la velocidad, ¿no? La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero no te olvides que estamos hablando de la componente vertical. Luego tenemos las otras ecuaciones, ¿no? Tenemos las otras ecuaciones también. Tenemos las otras ecuaciones. Ahí está. Ahí tenemos todas las ecuaciones de caída libre. También podemos decir que el parámetro común entre estas componentes es el tiempo. El tiempo es el mismo, tanto para el eje X como para el eje Y. Esto me sirve para poder hallar la rapidez. La rapidez, no te olvides que tiene una componente X y una componente Y. En el punto más alto, para una altura máxima, nosotros podemos decir que la componente vertical es igual a 0, por lo tanto la velocidad va a ser igual a la componente horizontal. Eso recordando la clase anterior. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Entonces no te olvides, cuando nosotros hablamos del movimiento parabólico, este proyectil se desplaza tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces yo voy a tener la ecuación de la posición del eje X y la ecuación de la posición del eje Y. Ahí está. Esta es la ecuación de la posición y acá se toma en cuenta la dirección. Y la dirección está dada por el signo, ¿no? O sea, la posición puede ser positiva, negativa, la velocidad igual. Tiene dirección y la dirección lo representamos con el signo más o el signo menos. Más cuando apunta a la derecha, menos cuando apunta a la izquierda, más cuando apunta arriba, menos cuando apunta abajo. Por ejemplo, acá la dirección de la aceleración de la gravedad es negativo porque apunta hacia abajo y vale 10. Entonces la gravedad acá le pondría menos 10. Entonces nosotros tenemos
También podemos fusionar esos dos movimientos y podemos encontrar estas ecuaciones, ¿no? Ahí tenemos la ecuación de la velocidad. Para determinar la velocidad necesito las dos componentes y también podemos hallar la altura máxima. La altura máxima, el alcance horizontal. Para hallar la altura máxima, alcance horizontal, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la velocidad y el ángulo de tiro. Eso es importante, ¿ya? Finalmente, también podemos hallar el tiempo. Todas estas ecuaciones se deducen a partir de las ecuaciones de caída libre y MRU. Por ejemplo, podemos deducir el tiempo de vuelo. Miren acá. Yo tengo el proyectil, ahí está el proyectil, mi eje X, mi eje Y. Y por acá yo tengo el proyectil. Este proyectil lo voy a lanzar desde este punto y va a tener toda esta trayectoria. Entonces ha sido lanzada con una velocidad v sub 0 y esta velocidad tiene un ángulo de tiro θ. Entonces lo primero que nosotros hacemos para aplicar las ecuaciones del MRU y caída libre es descomponer la velocidad. Esta es la componente X. La componente X representa el cateto adyacente, por eso ponemos coseno. Mientras que la componente vertical inicial vendría a ser v sub 0 seno de θ. Entonces este proyectil se va a desplazar hasta este punto, hasta alcanzar una altura máxima. Luego va a empezar a bajar. Entonces yo quiero saber el tiempo que tarda en subir. ¿Qué tiempo tarda en subir? Tiempo t. Recuerda que en el punto más alto la componente vertical es 0, solamente tiene componente horizontal. Entonces voy a analizar de A hasta B y decimos de A hasta B es igual a ¿quién? Dejemos en el eje Y tenemos la componente vertical, la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Eso es lo que nosotros sabemos. Estamos trabajando en el eje vertical, en el eje Y. Y en el eje Y la componente vertical final es 0. La inicial es v sub 0 seno de θ menos la gravedad por el tiempo. Entonces acá nosotros tenemos que este es el tiempo que tarda en subir. Este es el tiempo que tarda en subir. Para hallar el tiempo que tarda en subir, necesito saber la rapidez con la que ha sido lanzada y el ángulo de tiro. θ es el ángulo de tiro. Si a partir de esto yo puedo decir que el tiempo que tarda en subir, el tiempo de vuelo, el tiempo total va a ser igual al doble del tiempo de subida, o sea, 2 veces v sub 0 seno de θ sobre la gravedad. Ahí está, t y t. Se encuentran al mismo nivel, ¿no? Si tarda en subir 2 segundos, va a tardar en bajar 2 segundos porque se encuentran al mismo nivel, tanto el punto de inicio como el punto final. A ver, si a mí, por ejemplo, me piden que determine la altura máxima, esta altura máxima, cómo puedo calcular la altura máxima? También podemos trabajar en el eje Y. Entonces, trabajamos en el eje Y, en el eje Y, igual de A a B. Entonces, nosotros podemos aplicar esta ecuación que dice las velocidades al cuadrado, ¿no? Más 2 veces g y el desplazamiento. Ahí está. Entonces nosotros decimos velocidad, estas son las componentes, de A hacia B. En B la componente vertical es 0 al inicio, vale v sub 0 al cuadrado seno cuadrado de θ menos 2g, y ahí está el desplazamiento, o que vendría a ser la altura máxima.
Entonces ya tengo esta altura máxima, que es el máximo, va a ser igual a v sub 0 al cuadrado, seno cuadrado de teta, sobre 2 veces la gravedad. De esta forma podemos calcular la altura máxima. ¿Ve? Para determinar la altura máxima también es necesario saber la rapidez con la que es lanzada y el ángulo de tiro. Ahora quiero saber cuánto se ha desplazado en el eje X, el alcance horizontal. Entonces vamos a trabajar de A a C. De A a C. El alcance horizontal. Por lo tanto, vamos a trabajar en el eje X, que es MRU. Es MRU. Tenemos la única ecuación de la posición. Ahí tenemos, este es el tiempo de A a C, que es el tiempo total. Reemplazamos la posición, o sea, final, sería que en este punto R, inicio es 0, la componente horizontal es V sub 0, coseno de teta, y el tiempo total, que sería 2V seno de teta sobre la gravedad. Lo podemos poner de esta forma. 2, ponemos el alcance horizontal, va a ser igual a la rapidez al cuadrado multiplicado por del doble del seno por el coseno sobre la gravedad. Este es el alcance horizontal. Podrías también colocar una función trigonométrica que vendría a ser el seno del ángulo doble. Y ahí está el alcance horizontal. El alcance horizontal depende del seno. Para que el alcance horizontal sea máxima, el seno tiene que tomar su máximo valor, que es 1, y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, el ángulo teta va a ser 45 grados. Entonces, esas ecuaciones se deducen a partir del MRU, a partir de caída libre. ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? ¿Está? Entonces acá nosotros ya tenemos el resumen de esas ecuaciones que hemos calculado. Entonces, si no hay preguntas respecto a la teoría, pasemos a reforzar esta parte con los ejercicios de clase. Revisamos el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 me dice un futbolista situado a una distancia de 3 metros de una pared vertical. Patea una pelota con una rapidez de 10 metros por segundo y un ángulo de elevación de 45 grados, ¿no? ¿A qué altura sobre el suelo chocará la pelota en la pared? Eso es lo que me dice. ¿A qué altura chocará la pelota en la pared? Entonces podemos hacer una gráfica. No te olvides que la gravedad lo consideramos igual a 10. Esa es mi gráfica. Patea la pelota y va a describir toda esta trayectoria. Aquí está mi plano cartesiano. Entonces yo quiero calcular la altura. Quiero calcular la altura. Entonces yo quiero calcular esta altura. H. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Entonces acá ha sido lanzada con una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Ya está? Entonces para determinar h, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, profesor, a ver, ¿qué hacemos? Normal. A ver, por favor, ese micrófono. Esos micrófonos, ¿pueden apagarlo? ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos la componente X y la componente Y inicial. Y nosotros sabemos que la componente X va a ser igual a 10 por el coseno de 45. La componente Y igual. La componente Y inicial va a ser 10 seno de 45. Entonces, nosotros ya conocemos las componentes. Entonces, ya conocemos las componentes. Incluso nosotros podemos decir cuánto es el coseno, cuánto es el seno de 45, ¿no? ¿Cuánto es el seno de 45? ¿Me pueden decir? Dibujas tu triangulito si no te acuerdas, que es 45, 1, raíz de 2. Entonces el coseno de 45, profesora, es igual a 1 sobre raíz de 2. Lo podemos racionalizar. Raíz de 2 sobre raíz de 2 y te va a quedar raíz de 2 sobre 2. Este es el coseno. El coseno y el seno tienen el mismo valor. Entonces acá yo voy a poner 10 raíz de 2 sobre 2 y eso es igual a 5 raíz de 2. Lo mismo acá. Acá también te va a salir 5 raíz de 2, ¿no? Entonces 10 raíz de 2 sobre 2 y esto es 5 raíz de 2. O sea, ya tengo las componentes. Ya tenemos las componentes. Recuerda que la pelota, cuando choca, acá la pelota tiene su posición final y su posición, ahí está su posición final, tanto en X como en Y, ¿no? Pero la posición final en el eje, la posición final en el eje X, ¿cuánto es? Bueno, nosotros podemos decir en el eje X su posición es 3, 3, H. Esas son sus coordenadas, ¿no? La pelota se encuentra en las coordenadas 3, H, o sea, a 3 metros del futbolista y a una altura H. ¿Todo de acuerdo ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros decimos, trabajamos, por ejemplo, en el eje X. En el eje X, que es un MRU. El H yo lo voy a calcular en el eje Y, pero para calcular en el eje Y necesito saber qué tiempo ha tardado en chocar. Entonces voy a escribir la ecuación de la posición. Posición inicial, componente horizontal por el tiempo. Esa es la ecuación. Entonces yo digo, al final se encuentra su posición es 3. Al inicio su posición es 0. Más o menos, más porque la pelota se está moviendo a la derecha. La componente horizontal apunta a la derecha, más. ¿Cuánto vale? 5 raíz de 2 por t. Entonces tengo 3 es igual a 5 raíz de 2t. Ya tengo el valor de t. Esto es 3 sobre 5 raíz de 2. ¿Lo puedo dejar ahí o racionalizar? Que fuera. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en el eje Y, que es caída libre. Y lo mismo, en caída libre vamos a aplicar la ecuación de la posición, porque yo quiero saber la posición final. Posición inicial, componente vertical inicial por el tiempo, la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación de la posición.
Reemplazo y decimos, la posición final de la pelota es H. La posición inicial de la pelota es 0 porque está en el suelo. La componente vertical inicial apunta hacia arriba, es positivo, más. ¿Y cuánto vale? 5 raíz de 2 por T. Ahí está. La gravedad, ¿qué dirección tiene? Hacia abajo, por eso es negativa. ¿Cuánto vale? 10 entre 2, tiempo al cuadrado. Y está. Entonces me puedo quedar con esta partecita de acá nada más, porque eso es lo que voy a usar. Y puedo decir que raíz de 2 por t es igual a 3. Ahí está justo esto. O sea que h va a ser igual a 3 menos 5 t al cuadrado, ¿no? T al cuadrado. 5t al cuadrado. Así lo puedo dejar. O también podría colocar el valor del tiempo, ¿no? ¿Y cuánto vale el tiempo acá? Bueno, lo podríamos también reemplazar, porque el tiempo lo puedo colocar como 3 sobre 5 raíz de 2. Entonces podemos continuar operando. H va a ser igual a 3 menos 5. Vamos a ver, 3 menos 5. Pero todo es, aquí es 3, 5 raíz de 2 t al cuadrado. ¿Estaría bien, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Mm? ¿Qué dicen por ahí? ¿Estaría bien o no? Vamos, chicos, necesito retorno. Muy bien, entonces acá simplemente opero, pues h va a ser igual a 3 menos 5. Acá tengo 9, ¿no? 9 sobre 25 y 2. A ver, eso va a ser igual a ¿cuánto? Se simplifica. Quinta 1, quinta 5. Tengo h es igual a 3 menos 9 décimos. O sea que h va a ser igual a 3 menos 0,9. ¿Y eso cuánto es? ¿Mm? ¿Eso cuánto es? Ya tenemos la respuesta. 3 menos 0,9, eso es igual a 2,1. Entonces mi respuesta es 2,1 metros. ¿Consultas hasta ahí? Los escucho, los leo. ¿Se entendió el ejercicio 1? Vamos, chicos. ¿Se entendió el ejercicio 1? Sí, profesora. Ok, muy bien. Entonces podemos continuar. Si se ha entendido, no hay problema. Entonces no te olvides, cuando tú tengas un ejercicio de caída libre, lo que tú vas a hacer es primero dibujas tu plano cartesiano y ya vas a conocer la posición inicial. Luego te fijas la posición final. Entonces vas a aplicar la ecuación de posición, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para aplicar la ecuación de la posición en X y Y, necesitas descomponer a la velocidad. Como hice acá, descompuse a la velocidad. Luego, ¿qué hice? Dije acá, podía aplicarlo de frente en el eje Y, la ecuación de la posición. Pero
acá hubiera tenido dos incógnitas, dos variables. Entonces, lo primero que hice es determinar el tiempo que la pelota tarde en llegar a la pared. Ya que conozco en el eje X, conozco tanto la posición inicial como la final. Como conozco la posición inicial y final, me permite determinar el tiempo. Si en X pasa un tiempo de 3 sobre 5 raíz de 2, en Y también pasará el mismo tiempo. Luego reemplazamos la ecuación de la posición. Al final la pelota se encuentra a una altura h, o sea, su posición en el eje Y final es h. Reemplazamos y ya calculamos que se encuentra al final a 2,1 metros de altura. Muy bien. La misma idea para este ejercicio 2. Dice así. Un proyectil es lanzado desde la azotea de un edificio de 32 metros con una rapidez de 20 metros sobre segundo, como se observa en la figura. Ahí está la figura. Entonces la pelota va a ser lanzada con esta rapidez v sub 0 que vale 20. Observo que está formando un ángulo de 37 con la horizontal. Ahí está. Determine el tiempo que tarda en llegar al piso. Determine el tiempo que tarda en llegar al piso. ¿Cómo hacemos? ¿Mm? Entonces, la misma idea. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dibujar nuestro plano cartesiano. O sea, tú puedes dibujarlo acá, tu plano cartesiano. Si yo dibujo acá mi plano cartesiano, vamos a ver acá. Si yo dibujo acá mi plano cartesiano, está, esto es Y, profesora, y esto es X, esto es X. Entonces, estaríamos trabajando con posiciones en el eje X negativo, ¿no? Negativo. Pero mi plano cartesiano, para trabajar con posiciones positivas, mi plano cartesiano lo podría colocar en este punto. Ahí sí, también es válido. Entonces ubicamos nuestra posición, ¿no? Este es acá tiene, mira, sus coordenadas, posición inicial y posición inicial. Y acá tendrá sus coordenadas, posición final y posición final. Pero como nosotros ya sabemos cuál es su posición, ¿no? Nosotros sabemos que ha sido lanzado de una altura de 32 metros, por lo tanto la posición en el eje Y, ¿cuánto va a ser? Mira, 32. ¿Ve? 32. Entonces ahí lo pongo, puedo escribir mi ecuación de la posición. No te olvides que acá es más, pero lo ponemos menos por la dirección de la gravedad. Lo podemos hacer. A ver, reemplazando, ¿no? Posición. A ver, decimos así. Acá está. Llega al suelo. Llega al suelo. Eso significa que su posición final va a ser 0. En un tiempo t va a llegar al suelo. Entonces acá va a ser igual a ¿quién? 0. 0. Posición inicial 32. Pero no te olvides que tenemos que descomponer esta velocidad. Esta velocidad de 20 hay que descomponerlo. En esta componente, la componente horizontal, y en esta componente, la componente vertical inicial. Aquí es 20 por el seno, ah, de 37. ¿No? ¿Cuánto nos saldría? 12, ¿no? Esto sale 12. Y acá está el 20 coseno de 37. Ustedes hacen la operación y eso ¿cuánto saldría? Si este es 12, ¿cuánto es este? Esto es 5 por 4. Esto es 3 por 4. ¿Este cuánto es? 16, ¿no? Esto sería 16. Ya está.
Entonces acá la componente vertical inicial es positiva porque apunta hacia arriba y vale 12. 12T. La gravedad. La gravedad, su dirección es hacia abajo. Por eso el signo negativo. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. Entonces yo tengo la mitad de 10 sería 5. 5T al cuadrado. Como puedes observar, tienes una ecuación con una sola incógnita. ¿Puedes calcular el tiempo? Claro, podemos calcular el tiempo. Resolvemos. A ver, tengo acá todo este término, lo paso a la izquierda y voy a tener 5T al cuadrado menos 12T, ¿no? Menos 12T menos 32 va a ser igual a 0. Acá puede ser 5T y T por aspa simple. ¿Qué números tendríamos acá? 8 y 2. 8 y 4, ¿no? 8 y 4. 8 y 4. Este positivo y este negativo. Estaríamos bien, menos 20 más 8. Tengo menos 12. ¿Está? Esto y esto, sale esto. Entonces tengo 5T más 8 por T menos 4. Ese es igual a 0. El tiempo son dos valores. Acá tienes 5T más 8 igual a 0. Entonces acá vas a tener un tiempo negativo, pues, ¿no? 5T igual a menos 8. T es igual a menos 8 quintos. No te olvides que el tiempo no es negativo. El tiempo no puede ser negativo. Este valor se anula. Nosotros solamente trabajamos con valores positivos para el tiempo. Entonces el tiempo es de 4 segundos. ¿Consultas hasta ahí? Los escucho, los leo. ¿Se entendió este ejercicio número 2? La misma idea del ejercicio anterior. Entonces hemos aplicado las ecuaciones de posición. En este caso, hemos trabajado solamente en el eje Y, ya que me piden el tiempo. El tiempo lo podemos calcular en el eje Y, ya que nosotros conocemos la posición inicial. La posición inicial en el eje Y es 0 y la posición, ahí está, tenemos, la posición final es 0 y la posición inicial es 32. Acá le pongo 32. 32. Al conocer la posición inicial y final en el eje Y, me permite determinar el tiempo. También puedo calcular cuánto se ha desplazado en el eje X. Ya vendría a ser otro ejercicio, ¿no? Consultas, chicos, para este ejercicio. No hay consultas. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Revisamos el ejercicio número 3. En este ejercicio 3 me dice, se dispara horizontalmente un proyectil desde el punto A con una rapidez v sub 0 de 20 metros por segundo, alcanzando el punto B tal como se muestra en la figura. Determine la altura h. Determine la altura h. ¿Mm? Entonces tú dices, pues, bueno, para determinar esta altura h, sería la diferencia, ¿no? O sea, yo necesitaría calcular este punto acá, ¿no? Tendría que calcular esto. O sea, yo podría poner un H1. De tal forma que al final, tú dices, pues no, finalmente,
finalmente, H, tú dices, pero finalmente, H1 más H es igual a 20 y H ya tienes, pues, 20 menos H1. O sea, te hace falta calcular H1. H1. Eso lo podríamos hacer. ¿Qué hacemos? A ver. Podemos escribir la ecuación de la posición también. O sea, lo primero que nosotros hacemos es ubicamos nuestro plano cartesiano. Ahí está, lo puedo ubicar ahí nada más. Porque te acuerdas que este era el H1. Entonces, acá nada más voy a analizar del punto A al punto B. Y está. Entonces, nosotros decimos, acá en A tiene sus coordenadas. Sus coordenadas. ¿Me puede decir cuáles son las coordenadas de A? ¿Alguno por ahí me puede decir cuáles son las coordenadas en A? Componente X, ¿cuánto vale? Acá la componente X valdría 0, muy bien. ¿Y la componente Y? Recuerda que acá está mi origen de coordenadas, ¿ah? 20. 20 es, si acá sería mi plano cartesiano, hasta acá sería 20. Pero recuerda que mi plano cartesiano lo coloqué acá. Estoy analizando solo de A a B. 0. No. 0 sería en B. Mira, acá en B va a tener sus coordenadas. Mira, coordenada 10, ¿no? 10 es. Vamos a ver. Sí, ¿no? Es de acá hasta acá vale 10, ¿no? Entonces sería 10,0. Porque acá nada más, yo estoy analizando, este es mi plano cartesiano. O sea, este es mi plano cartesiano, este es Y, esto es X, y acá yo tengo esta rampa A y B. De A a B nada más te estoy analizando. Entonces acá yo estoy diciendo, y está acá. Entonces, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué posición tiene? Entonces hemos dicho acá que tiene 0, en el eje X es 0, Y. ¿Y sería cuánto? ¿Cuánto es este pedacito? Este pedacito sería 20 menos H, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 20 menos H. ¿Y acá qué coordenadas tendría? Tendría, esta de acá es 10, me dice. Entonces sería 10,0. ¿Todos de acuerdo con las coordenadas de A y de B? ¿Sí? A ver, lo vamos a dibujar nuevamente. En el eje X lo que yo busco es escribir la ecuación de la posición. Entonces, miren en el eje X, esta es mi posición inicial, 0, y mi posición final, 10. ¿Todos de acuerdo? Luego, esto me va a permitir, ¿qué cosa? Determinar el tiempo que tarda de A a B. La posición final es 10. Estoy analizando de A a B. La posición final es 10. La posición inicial es 0. Entonces reemplazo nada más. Tengo 10 es igual a 0. Me falta la componente horizontal. Me dice que esto ha sido lanzado horizontalmente. Cada vez que te diga que es lanzado horizontalmente, es porque la componente vertical inicial es 0. No hay ángulo de tiro. Entonces acá la componente horizontal está apuntando a la derecha, por eso es positivo, más vale 20t. Entonces tenemos 10 va a ser igual a 20t.
Por lo tanto, el tiempo sale 1/2. 1/2 equivale a 0,5 segundos. Entonces, de A a B tarda 0,5 segundos. Luego vamos a trabajar en el eje Y. En el eje Y es caída libre. Caída libre. Escribo la ecuación de la posición. Posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Está la ecuación de la posición. Reemplazo. Decimos, esta es la posición inicial, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerlo de rojito. Esta es la posición inicial. Esta es la posición inicial y eso es igual a 20 menos h. Esa es la posición inicial. La posición final es esto. Esta es la posición final, porque acá se encuentra, mira. Esto es 0. Aquí está 0. Como les había dicho, esta es la coordenada 10,0. Y esta era la coordenada 0,20 menos h. Ahí está. Entonces reemplazo, la posición final es 0. La posición inicial es 20 menos h. La componente inicial de la velocidad es 0. La gravedad tiene dirección hacia abajo, por eso es negativo. Y tengo que es 10 entre 2. Tiempo al cuadrado. Pero ya conoces el tiempo también. Ya conocemos el tiempo. El tiempo, que es 0,5 al cuadrado. Entonces ya nosotros tenemos 0 es igual a 20 menos h menos 5 por 0,5. 0,5 es, ¿cuántos? 0,25. ¿Cuánto vale h? ¿Me dicen cuánto vale h? 20 menos 0,5 es un cuarto, o sea, tiene 5 cuartos. 5 cuartos. 5 cuartos. Y esto es igual a 20 menos 5 cuartos. ¿Cuánto es? ¿Me dicen cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale h? H vendría a ser igual a... H es igual a 18,75. 18,75 metros. Consultas, chicos. Entonces, el ejercicio 1, 2 y 3 lo hemos resuelto con ecuación de posición. ¿Alguna consulta hasta ahí? Los escucho, los leo. ¿Todo bien, chicos? Muy bien. Entonces, continuamos.
Un ejercicio más para terminar el tema de vectores. Tenemos el ejercicio número 4. Te indica, se dispara un proyectil desde una superficie horizontal con un ángulo de tiro de 37 grados. Si luego de 3 segundos alcanza la altura máxima, ¿cuál será su alcance horizontal? Entonces te dice así, se dispara un proyectil. Ahí está, con un ángulo de 37 grados y luego de 3 segundos alcanza su altura máxima. ¿Cuál es el alcance horizontal? ¿Mm? ¿Cómo hacemos? Pues si tú te acuerdas, el, el tiempo, acá nosotros tenemos como dato el tiempo que tarda en subir es 3 segundos, por lo tanto el tiempo total, ¿no? El tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, o sea que esto es 3 por 2, 6, 6 segundos. Sale 6 segundos. 6 segundos. Y como tú sabes que el tiempo de vuelo se calcula con esta ecuación, podemos determinar la velocidad con la que ha sido lanzada. La velocidad con la que ha sido lanzada. Una vez que se conoce la rapidez con la que ha sido lanzada, porque acá se ha lanzado con esta rapidez v, aplicamos la ecuación para determinar el alcance horizontal. Esta es la ecuación. Reemplazamos y de esta manera ya tenemos el alcance horizontal de 240 metros. Ahí está. Es eso. ¿Qué pasaría si tú no te acuerdas esta fórmula de alcance horizontal? ¿Cómo hacemos, profesora, si yo no conozco esta fórmula de alcance horizontal? No me acuerdo. Si no te acuerdas, lo tienes que deducir. Esto sale del MRU. Pero para aplicar MRU, lo que tú necesitas es el tiempo. Y el tiempo, esta ecuación salió de caída libre, ¿no? Caída libre. Entonces, escribimos tanto la ecuación de posición como otra solución sería así. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Bueno, tú sabes que si tarda en subir 3 segundos, va a tardar en bajar 3 segundos. Entonces, podemos aplicar, mira, por acá mi plano cartesiano, Y, mi plano cartesiano, X. Y puedo decir que acá la coordenada es 0,0 y acá la coordenada será en el eje X será R, que justo te piden el alcance horizontal, y 0. Entonces tú vas a decirme que necesitarías calcular el R. Entonces, finalmente, trabajamos en el eje X, que es MRU, aplicamos la ecuación de la posición. Entonces, posición final, R, posición inicial, 0, me faltaría la velocidad. Hay que hallar la componente. Entonces tú dices, ya, bueno, esta de acá es v sub 0, la componente x, esta es la componente x,
Recuerda que la componente X sería V sub 0 coseno de 37, ¿no? V sub 0 coseno de 37. Y la componente vertical inicial sería V sub 0 seno de 37. Como tú conoces los triángulos notables de 37 y 53, es 4, 3, 5. El coseno de 37 es 4 quintos. Entonces acá vas a tener 4 quintos de V sub 0 y acá 3 quintos V sub 0. Entonces acá te faltaría calcular V sub 0. Entonces vamos a trabajar en el eje Y. En el eje Y. Escribimos la ecuación de la posición. Ahí está. Porque es caída libre. Caída libre. La ecuación de posición de caída libre es posición inicial, pues, velocidad inicial por el tiempo, la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Lo que hemos estado haciendo, ¿no? La misma solución del ejercicio 1 al ejercicio 3. Posición final es 0, mira, ahí está en el suelo. Posición inicial también está en el suelo. El componente vertical inicial, positivo, porque está apuntando la flecha hacia arriba y vale 3 quintos, 3 quintos de V sub 0 T. La gravedad apunta hacia abajo y vale 10. La mitad de 10, 5. Entonces acá tienes 5T al cuadrado. 5T al cuadrado. Entonces tú tienes 5T al cuadrado va a ser igual a 3 quintos V sub 0 T. Se va un T, se va un T, te va a quedar acá 25, ¿no? Este T se cancela. Y acá me queda un T. Voy a tener 25T es igual a 3. O sea que T me va a salir 3 sobre 25. Ah, y me falta el V, pues, ¿no? Porque estamos haciendo el V, no se ha cancelado. O sea que acá me queda V, ¿no? Acá queda V. V. Y ya reemplazamos acá. La componente horizontal es 4 quintos V sub 0 por T. Ahí está. 4 quintos V sub 0, V sub 0 por T. Y reemplazo. Reemplazamos y hallamos. Necesito esta de acá. Acá, a ver, la componente vertical inicial era 3 quintos. Está. Este pasó a sumar, tenía 5T al cuadrado, 3 cuartos V, un T se fue y me queda 3V. Este pasa y me queda 25. Entonces acá nosotros reemplazamos el valor de T y calculamos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, lo pueden hacer de esta forma, como hemos estado haciendo en los otros ejercicios, o si no, también nos podemos quedar con la otra metodología que vimos más rápido, quizás para algunos, siempre y cuando tú te acuerdes las fórmulas, ¿no? Las fórmulas. Ahí tenemos el tiempo de vuelo
y el alcance horizontal. Si no, lo resolvemos con la ecuación de posición. ¿Consultas hasta ahí? Los escucho, los leo. ¿No hay consultas? Muy bien. Continuamos con la teoría. Ahora vamos a hablar acerca de el movimiento circular. El movimiento circular también es un movimiento que se va a describir en dos dimensiones. Su trayectoria va a ser una circunferencia. Entonces acá podemos observar el movimiento de un automóvil a través de una autopista circular, ¿no? Aplicamos nuestro plano cartesiano y va a tener su posición en referencia al ángulo y su posición final. Entonces, las posiciones están respecto al ángulo teta. No te olvides que el desplazamiento es la unión del punto de inicio con el punto final. El desplazamiento angular, desplazamiento, punto de inicio, punto final. El desplazamiento angular es el cambio de posición, pero lo medimos respecto al ángulo. Se mide en radianes. Al tener el ángulo, nosotros podemos relacionarlo también con el sector circular, ¿no? Este es el ángulo, recordar el ángulo, este es el radio y este es el arco. El arco, tú sabes, el arco es igual al ángulo por el radio, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos por nuestro curso de trigonometría. Este arco se le conoce con el nombre de desplazamiento lineal. Entonces acá, en el movimiento circular, vamos a tener desplazamientos angulares y también vamos a tener desplazamientos lineales. Ese es el desplazamiento lineal. Lineal. Que lo vamos a medir en metros. Así como tenemos desplazamientos angulares y desplazamientos lineales, vamos a tener dos velocidades. Una velocidad angular, que lo vamos a representar por este W. No te olvides que la velocidad es el cambio de posición respecto a un intervalo de tiempo. En este caso, cambio de posición angular. Sus unidades, radianes sobre segundo. Recuerda que el periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. Y la frecuencia indica el número de vueltas sobre el tiempo, por lo cual podemos decir que la frecuencia es la inversa del periodo. La frecuencia se mide en hertz. También podemos encontrar en revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. ¿Cuáles son las características de un movimiento circular uniforme, conocido como MCU? Aparte de tener una trayectoria circular, nosotros indicamos que si nosotros quisiéramos comparar con un movimiento que ya hemos visto anteriormente, podemos indicar que este MCU tiene características similares al MRU. La única diferencia es que en el movimiento MCU voy a tener dos velocidades, una velocidad lineal y una velocidad angular. Por eso decimos que en intervalos de tiempos iguales tenemos desplazamientos iguales. La condición para que sea un MCU es que la velocidad angular sea constante.
la velocidad angular, porque recuerda que el MCU tiene una velocidad lineal o también llamada tangencial, que lo voy a representar por V, y una velocidad angular, que lo representaremos por W. Entonces, un MCU se caracteriza porque esta velocidad angular va a ser constante en magnitud y en dirección, mientras que la velocidad lineal solamente es constante en magnitud, lo que nosotros llamamos rapidez. Ahí tenemos un movimiento MCU, observamos en el eje X, y si nosotros queremos dibujar a la velocidad, ahí está la velocidad tangencial o lineal, tangente siempre a la circunferencia, observo que su valor siempre sube, V. Por acá también va a ser V, pero lo que está cambiando es la dirección. Mira, la velocidad cambia de dirección. Lo que es constante es la rapidez. Sin embargo, la velocidad angular es constante. Su dirección lo podemos sacar con la regla de la mano derecha y el pulgar me indicará la dirección de la velocidad, siempre eh, perpendicular al plano de rotación. En intervalos de tiempos iguales, los desplazamientos serán iguales. Como observación también podemos poner así, a ver, vamos a poner, si nosotros habíamos dicho que la velocidad angular es equivalente al desplazamiento entre tiempo, ¿ya? Es eso. Pero en una vuelta. Entonces, en una vuelta, se ha desplazado 360 grados, lo que equivale a pi radianes. En una vuelta, el tiempo que tarda en darlo es equivalente al periodo. Por lo tanto, la velocidad angular es 2 veces pi sobre el periodo. La velocidad angular es igual a 2 veces pi. La inversa del periodo se le llama frecuencia. Como la velocidad angular es constante para el MCU, lo puedes determinar de estas 3 formas. Es válida. Si tú conoces el desplazamiento, lo determinas así. Si tú conoces la frecuencia, de esta forma. Entonces, también puedo escribir la ecuación de la posición. Posición inicial, velocidad inicial por el tiempo. O sea, el MCU es similar al MRU. Por eso sus ecuaciones también. Las gráficas igual, las gráficas son similares al MRU. Las gráficas son del MRU. Sino que yo ya no voy a tener posición X, sino voy a tener posición teta, ¿no? Y ahí está el tiempo. Y tenemos la ecuación de la posición, que es una recta. Esto de acá te permite determinar la velocidad angular. Ahí tenemos la ecuación de las gráficas. Posición, tiempo. Es una recta. Velocidad es constante.
son similares a las gráficas del MRU. Esta gráfica que te permite determinar la velocidad angular, ¿no? Ahí está, le coloco alfa y decimos que tangente de alfa equivale a la velocidad angular. El área es equivalente al desplazamiento. Consultas, chicos, respecto al MCU. Los escucho, los leo. Revisamos un ejercicio de este tipo. Podemos hablar de la velocidad tangencial, ahí estaba. Velocidad tangencial, también llamada velocidad lineal, ¿no? La velocidad tangencial cambia, lo que es constante es la rapidez. ¿Cómo relacionamos estas dos velocidades angulares mediante esta ecuación? Hicimos así, la velocidad lineal es igual al angular por el radio, con esta ecuación. Con esta ecuación podemos relacionar esas dos velocidades. También podemos hablar acerca de que en un MCU también posee aceleración. Una de las características es que también tiene aceleración. Y esta aceleración se le llama aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la responsable de la trayectoria circular, de que este móvil se encurve y tiende a irse hacia el centro. Esta aceleración centrípeta en el MCU es constante. Para el MCU, la aceleración centrípeta es constante. Centrípeta solamente va a ser constante en magnitud, porque cambia de dirección. La aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado sobre radio, o lo podemos colocar como velocidad angular al cuadrado por el radio. La aceleración centrípeta es constante en magnitud para el MCU. Revisemos el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 te hablan acerca de un disco que realiza MCU. ¿Ya? Un disco que realiza MCU. Entonces, la rapidez angular es de 40 radianes por segundo. Entonces, es constante esta rapidez para el MCU. Asumiendo que el diámetro del disco es 12 centímetros, determine la distancia recorrida por un punto P del borde del disco en 5 segundos. Entonces, tenemos nuestro disco
y nuestro punto P. Entonces vamos a determinar la distancia que recorre el disco en 5 minutos. La distancia. Entonces nosotros decimos para un MCU. Para un MCU. El desplazamiento es igual a la velocidad angular por el tiempo. Eso es lo que nosotros sabemos. Si nosotros conocemos el desplazamiento, ya conocemos la distancia. La velocidad angular es de 30 radianes por segundo, ¿no? Acá nosotros ponemos el desplazamiento va a ser igual. La velocidad angular, 40. 40. En un tiempo de 5 segundos. Estos 5 segundos equivale a 300 segundos. Entonces acá será por 300 segundos. Ya tenemos el desplazamiento angular. Ese es igual a, ¿cuánto es? 12.000 radianes. Ya tengo el desplazamiento angular. ¿Ya? Estamos hallando acá del punto P. A nosotros nos piden la distancia recorrida. Entonces nosotros decimos calculando, finalmente, la distancia recorrida vendría a estar dado por este arco, el arco. Entonces, ¿cómo hallamos el arco? El arco va a ser igual, recuerda pues, que nosotros tenemos este desplazamiento angular y este es el arco. Tenemos el radio. Entonces podemos decir que el arco es igual al ángulo por el radio. Y ya tenemos nuestra respuesta. El recorrido, ¿no? Es igual el ángulo por el radio. Acá es 12.000, que le puedo poner así como 10 al cubo. Y el radio. El radio es dato. El radio es de 12 centímetros. Pero tengo que pasarlo a metros. Esto equivale a 12 centímetros. 10 a la menos 2 metros. Entonces acá le pongo, ya, pero acá estamos, acá en el gráfico está mal, ¿no? Porque acá me dice el diámetro es de 12 centímetros. Entonces, el diámetro es igual a ¿cuánto? A 2 veces el radio. Por lo tanto, el radio es la mitad del diámetro. El diámetro es, ahí está. Entonces acá nosotros ponemos no 12, sino 6 en el gráfico, ¿no? Acá debe decir el radio es 6, ahí está, 6, 6, ¿no? El radio es igual, el diámetro que es 12 centímetros entre 2, estos a 6, por esa razón, ¿no? Eso es, no te olvides, acá le voy a poner el radio es la mitad del diámetro. Entonces me están indicando que el radio es de 6 centímetros. Esto es 6 por 10 a la menos 2 metros. 6 por 10 a la menos 2 metros.
Finalmente, la distancia recorrida va a ser igual a ¿cuánto? 12 por 6 y por 10, eso sale igual a 72 y un 0. Entonces ya tengo el recorrido, que es de 720 metros. 720 metros. Consultas, te escucho, te leo. Vamos, chicos, estamos con tiempo. ¿Consultas hasta ahí? No hay consultas, no hay observaciones. Muy bien. Un ejercicio más del movimiento circular. Tenemos el ejercicio número 6. En este ejercicio número 6 me hablan acerca de dos móviles, A y B. Estos dos móviles describen un MCU. Me dan la rapidez de cada móvil. La rapidez del móvil A es de 3 pi quintos radianes por segundo y la rapidez del móvil B es 5 tercios de pi radianes por segundo. Me dice, si los móviles describen circunferencias de igual radio, ¿cuántas vueltas más habrá dado el móvil B con respecto al móvil A en 2 minutos? Me dice que estos dos móviles van a describir circunferencias iguales, ¿no? Con el mismo radio. Entonces nosotros escribimos en 2 minutos, que equivale a 120 segundos, su posición de A, ¿no? El desplazamiento de A en 2 minutos será igual a la velocidad de A, que es de 3 quintos de pi por el tiempo. Entonces, su desplazamiento de A es 72 pi radianes. Lo mismo hacemos para el móvil B, ¿no? Lo mismo hacemos para el móvil B. Recuerda que nosotros decimos en una vuelta, el ángulo barrido es igual a 360 o equivalente a 2 pi radianes. Ese es el desplazamiento en una vuelta. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas vueltas habrá dado para que se desplace 72 pi radianes? Entonces, ¿cuántas vueltas? Ahí está. Entonces nosotros lo podemos encontrar con regla de 3 simple o también despejando vamos a tener 1 sobre n igual a 2 pi sobre 72. Pi se cancela y calculamos n. N va a ser igual 72 entre 2 es igual a n. Y ya tengo el número de vueltas. De una forma práctica también puedo decir que el número de vueltas es igual al ángulo barrido entre 2 veces pi. Así puedo calcular el número de vueltas o por aspa simple. Entonces, ahí tenemos el número de vueltas de A es el desplazamiento de A entre 2 pi. ¿Y ese es igual a cuánto? Ese es igual a, ya lo vimos, es igual a 32. Es igual a 32. Entonces nosotros tenemos así, lo vamos a hacer por aspa simple, en una vuelta el ángulo barrido es igual a 2 pi radianes. Dice, ¿cuántas vueltas habrá dado para 72 pi radianes? Resolvemos y decimos 1 sobre n igual a 2 pi
sobre 72 pi. Y de acá me sale n de A, pues estamos hallando para A, va a ser igual a 36. 36 vueltas. O sea, A ha dado 36 vueltas. El número de vueltas es igual al ángulo barrido entre 2 veces pi. Lo mismo hacemos ahora para el móvil B. Lo hacemos para el móvil B. Vamos a borrar esta parte de acá. Y decimos para B. Para B. ¿No? En 120 segundos. El desplazamiento de B es igual a la velocidad de B por el tiempo. ¿Cuánto se habrá desplazado B? B se ha desplazado su velocidad, que es 5 tercios de pi, 5 pi tercios, por el tiempo que es 120. Lo que nos sale un desplazamiento igual a 200, ¿no? 200 pi radianes. Entonces ya nosotros conocemos y decimos, en una vuelta, todos, cualquier móvil en una vuelta, lo que va a recorrer siempre es 2 pi. ¿Cuántas vueltas habrá dado para recorrer 200 pi? Entonces decimos acá, 1 igual a 2 pi sobre 200 pi, y ese es igual al número de vueltas de B, que es igual a 100. 100, ¿no? 100 vueltas. Entonces dice, ¿cuántas vueltas más habrá dado el móvil B? La diferencia, pues, finalmente, la diferencia de vueltas será igual a 100 menos 36. Eso es igual a 64 vueltas. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Los escucho, los leo. ¿No hay consultas? Ok. Continuamos con la teoría, entonces. Ahora vamos a hablar acerca de la aceleración. Cuando nosotros hablamos de la aceleración es la variación de la velocidad, ¿no? Es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, sino que en este caso es angular, entonces era el cambio de la velocidad angular en un determinado tiempo. La aceleración angular lo vamos a representar por la letra alfa. Y también la aceleración se calcula su dirección con la regla de la mano derecha. Siempre el pulgar me va a indicar la dirección de la aceleración y considerando siempre si es un movimiento acelerado o desacelerado. Sus unidades radianes sobre segundo al cuadrado. Tenemos entonces para determinar la aceleración angular, tengo que tener en cuenta la velocidad angular inicial y la velocidad angular final.
El movimiento circular uniformemente variado, conocido como el MCV. Entonces, este movimiento MCV se caracteriza porque la velocidad angular va a sufrir cambios iguales en tiempos iguales, lo que va a significar que la aceleración angular sea constante. Esa aceleración angular va a ser constante. Entonces yo puedo decir que el MCU es similar al MRV. La diferencia es que en un movimiento circular tenemos dos velocidades, lo que va a generar dos aceleraciones, dos tipos de aceleración. Entonces, un MCV se caracteriza porque la aceleración angular es constante, tanto en dirección como en magnitud. Y está. Ponemos como una observación qué sucede con la rapidez. En este caso hablamos de la rapidez tangencial. La rapidez tangencial cambia la rapidez. Entonces, si la velocidad tangencial cambia, se genera una aceleración tangencial. Entonces, en un M sub V tenemos una aceleración angular que va a estar representada por la letra alfa y una aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial va a ser constante solamente, acá lo puedo poner, acá se va a generar una aceleración tangencial. Aceleración tangencial. Ahí está la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial para el MCV, esta aceleración tangencial va a ser constante solamente en magnitud. Porque digamos que este es un movimiento acelerado, por ejemplo, esta es la aceleración tangencial, esta es la aceleración tangencial, y como podemos observar, es constante solamente en magnitud, más no en dirección. No te olvides, la aceleración tangencial es la variación de la velocidad lineal respecto a un intervalo de tiempo. Sus unidades, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuáles son las ecuaciones del MCU? Las ecuaciones del MCU son similares al MRV. Tenemos la ecuación de la velocidad, tenemos la ecuación de la posición, ¿no? Entonces acá yo lo puedo poner así nada más. A ver, MCU es similar al MRV. Entonces tenemos nuestros datos angulares. Nuestros datos, acá vamos a poner nuestros datos lineales y nuestros datos angulares. Entonces, escribo la ecuación de la velocidad. Esta es la ecuación de la velocidad. Escribo la ecuación de la velocidad, que es lo mismo, sino que acá nosotros hablamos de forma angular. Tenemos la otra ecuación de la velocidad. Y tenemos nuestra otra ecuación de la velocidad, pero en forma angular. Ahí tenemos todas las ecuaciones entonces del MCV son similares al MRV. Tenemos la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado,
Tenemos el desplazamiento en función de forma angular, tiempo al cuadrado. ¿Ven? Tenemos todo. Entonces acá también tengo la ecuación de la posición, pues. La posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo, la mitad de la aceleración, ¿no? Tiempo al cuadrado. También. ¿Cómo relaciono estos dos movimientos? Lo tengo que relacionar diciendo que la velocidad lineal es igual al angular por el radio. También puedo decir que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. También puedo decir que el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento lineal o el recorrido es igual al ángulo por el radio. Esas son formas de relacionar estas dos ecuaciones. ¿Consultas hasta ahí? Los escucho, los leo. ¿No hay consultas? Tenemos las gráficas también. Las gráficas son equivalentes a las gráficas del MRV. Tenemos la gráfica de la posición. ¿Te acuerdas cómo era la gráfica de la posición? Era una parábola, ¿no? Ahí está la parábola. Hablamos de posiciones angulares, una parábola. Tenemos entonces esta gráfica, ¿te acuerdas que te servía para determinar velocidades instantáneas? De la misma forma. Tengo la ecuación de la posición, que es una ecuación cuadrática. Esta es la ecuación de posición. Posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Entonces, es una gráfica cuadrática, por eso me sale una parábola. La otra gráfica es la gráfica de la velocidad. ¿Te acuerdas cómo era la gráfica de la velocidad de un MRV? ¿Te acuerdas? ¿No? Ahí está. Es velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Es una ecuación lineal. Entonces me va a salir la gráfica una recta inclinada. Esta gráfica sirve para determinar la aceleración, ¿no? ¿Te acuerdas que allá vamos la aceleración? La aceleración que nosotros lo representamos con la letra alfa, la aceleración va a ser la tangente. La aceleración es tangente de beta. Esta aceleración es positiva cuando la recta se inclina a la derecha y negativa cuando la recta se inclina a la izquierda. Acá la aceleración es menos tangente de beta. También me sirve para determinar el recorrido. El recorrido es equivalente al área. El recorrido es equivalente al área. Este recorrido puede ser positivo o negativo, dependiendo, ¿no? En este caso tengo recorridos positivos. Si el área está debajo de la recta, es negativo. También tenemos la gráfica de la aceleración. Como un MCV, la aceleración angular es constante, la gráfica nos va a salir una recta. ¿Para qué sirve esta gráfica? Para indicar que el área sombreada es equivalente a la variación. El área sombreada es equivalente a la variación de la velocidad. El área equivale a la variación de la velocidad. Para eso sirve. Entonces, reforzamos esta última parte con los ejercicios de clase. Tenemos el ejercicio número 7. Justo en este ejercicio 7 me dan
una gráfica, pues, ¿no? Te dice, las llantas de una bicicleta tienen un radio de 0,4 metros y giran con una aceleración constante. O sea, aceleración constante, entonces esto es un MCV. Es como el MRV, ¿no? Similar. Te dice, si la bicicleta parte de reposo, o sea, te están diciendo velocidad inicial 0, determina la rapidez tangencial en un punto del borde de la llanta después de un minuto. Y te dan esta gráfica. Entonces, en esta gráfica es la gráfica de la posición. Te está diciendo que su posición inicial es 5 metros y al cabo de 10 segundos se encontrará en la posición de 10 radianes. Entonces, ya tengo ya. Entonces, nosotros podemos analizar esta gráfica y escribir la ecuación de la posición. Escribimos la ecuación de la posición. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice de dato? Entonces, esta de acá vendría a ser la posición inicial. Y ahí está la posición final. Al cabo de un tiempo t, su posición es 10 radianes. Entonces, reemplazamos y hallamos, ¿no? Decimos la posición acá para un tiempo igual a 10 segundos. ¿Qué es lo que tengo? Acá vamos a borrar. Ahí tengo esto. Escribimos la ecuación de la posición. Esto es teta es igual a la posición 5. Partió de reposo. Entonces esto es 0. 0 más la aceleración, no me lo dan, alfa medios t al cuadrado. Dice así. Para un tiempo de 10 segundos, su posición es 10 radianes. Ahí está, 10 radianes. Reemplazo, 10 es igual a 5 más alfa medios 10 al cuadrado. Entonces tengo 5 es igual a, acá tiene 100, entre 2 queda 50. Tiene 50. 50 alfa. Alfa es igual a, alfa es igual a, ahí está, alfa es igual a 5 sobre 50, queda un décimo. Alfa es 0,1. Ya está, ya tenemos el valor de alfa. 0,1. 0,1 radianes segundo al cuadrado. A mí me piden que determine la rapidez. Entonces vamos a hallar la velocidad. La ecuación de la velocidad. La velocidad final es igual a inicial más aceleración por el tiempo. Pero nosotros sabemos que para 10 segundos su velocidad será partido de reposo, la aceleración es 0,1 por 10, entonces ya tengo la velocidad, que es igual a ¿cuánto? Ah, pero a mí me dicen en un minuto, ¿no? No quiero en 10 segundos, en un minuto. Entonces, esta es la ecuación esta es la ecuación de la velocidad. Entonces, acá voy a hallar la velocidad, pero para un minuto, para un minuto. Un minuto es 60 segundos. Entonces, esta velocidad será 0,1 por 60. O sea, ese es igual a 6. 6 radianes sobre segundo. Esa es la velocidad, 6 radianes por segundo. ¿Sí? ¿Estamos bien o estamos mal?
6 radianes, ¿no? Ahí está acá salió un 0,1, muy bien. Luego, nosotros decimos, finalmente, lo que a nosotros nos piden, es que determinemos la velocidad tangencial, la rapidez tangencial. La rapidez tangencial es igual al angular por el radio. Eso es. La rapidez tangencial será la angular, que ya nos salió 6. Nos salió 6. El radio por dato de problema nos dice que es 0,4. 0,4. Eso sería igual a 2,4. 2,4 metros sobre segundo. ¿Consultas, dudas por ahí? ¿Los escucho, chicos? ¿Se entendió? ¿Los escucho? Ok, se entendió, dice. Muy bien. Tenemos el ejercicio número 8. En este ejercicio 8 es un ejercicio también de movimiento circular uniforme porque es una ecuación cuadrática. Me piden que determine la aceleración centrípeta. Entonces tú dices, finalmente, la aceleración centrípeta, tú puedes decir que es igual al angular al cuadrado por el radio. Entonces, para hallar la aceleración centrípeta, necesito la velocidad angular. ¿En qué? En este tiempo de 2 segundos. Entonces, nosotros decimos en un tiempo de 2 segundos. ¿Qué necesito? Necesito saber la velocidad final, inicial, aceleración por el tiempo. Esta velocidad va a ser, ¿te dan la velocidad inicial? Entonces escribo dato. Entonces, esta es 2 más 4t al cuadrado. Entonces, está acá, puedo comprobar que es un MCV. Y escribimos la ecuación de la posición. Esto debe ser posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, más la mitad, tiempo al cuadrado. Esto es lo que yo tengo que recordar. Entonces, comparamos cada uno de los coeficientes. Me van a indicar, mira, acá la posición inicial es 2 radianes. La velocidad inicial, no tienes un dato lineal, esto es 0, no hay. La mitad de la aceleración es 4, la aceleración es 8, 8 radianes por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo la velocidad inicial es 0, ¿no? Velocidad inicial, ahí está. Velocidad inicial es 0. Aceleración es 8. Y me dicen en un tiempo de 2. Entonces esta velocidad al cabo de 2 segundos será de 16 radianes. Entonces reemplazo acá, aceleración angular será 16 al cuadrado por el radio. El radio es de 10 centímetros. En metros, eso es igual a 0,1. Hacemos los cálculos y esta aceleración sale igual a 25,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Muy bien. Tenemos las claves de sus ejercicios propuestos.
Estas son las claves. Y eso sería todo, a menos que tengan consultas. Entonces, chicos, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.